Bastante razón tiene Álvaro Uribe, quien reapareció en un video hablando de la privación de su libertad y el sesgo político con el que fue redactada la providencia que lo tiene detenido en su domicilio. El expresidente se refirió puntualmente al magistrado César Reyes, quien llevó su caso en la Corte Suprema de Justicia y aseguró que hizo más de 100 falsas inferencias. Solo sucede en Colombia que mediante una interceptación ilegal de unos cuestionados magistrados del más alto tribunal en Colombia, como lo es la Corte Suprema de Justicia, concluyen que un audio de una conversación entre el abogado Jaime Lombana y el propio Uribe, y en donde se preparaba la respuesta a un incidente de desacato referido a una tutela con el periodista Coronel, sea confundido con una carta al testigo de Cepeda, es decir, Monsalve, para una rectificación que debía ser firmada por este. Aquí prácticamente se deja ver que la cuestionada corte confundió una respuesta a un desacato de tutela con una carta para presionar a un testigo. Esto jamás se había visto en ningún ordenamiento jurídico de ningún país. 1. Que intercepten a una persona de manera ilegal, y 2. Que usen esa interceptación para confundir la respuesta de un desacato con una carta para presionar a un testigo. Escuchemos estos fragmentos de los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, en la que explican la forma errada de cómo actuó la Corte Suprema de Justicia. Pero hay algo todavía, si me permiten, tan grave o de aún mayor gravedad. Aquí se ha concentrado un poco el tema de las chuzadas, como se le llama popularmente, a que no haya una orden, que se gemelió el número y que se continuó por 32 días, a pesar de que el día 1 se sabía que no era, que había sido equivocado. Pero resulta que es que también se interceptó y se utilizó la información de las conversaciones del presidente con sus abogados. Y que digan que es que el doctor Cadena no se sabía que era abogado, ese es un tema muy discutible, porque cualquiera que haya escuchado esas conversaciones, que no puedo entrar en el detalle porque están justo bajo la reserva, pero quienes conocemos el expediente sabemos que claramente se sabía en la relación que existía, que la relación abogado-cliente no es solamente la de quien presenta un poder, sino quien realiza una consulta y realiza gestiones a nombre de otro, y había suficiente trazabilidad de esas gestiones. Pero aparte de eso, y que es dramático y que Jaime no lo menciona, pero y que yo sí tengo que mencionarlo, y él no lo hace por pudor, y yo lo entiendo, pero yo tengo que decirlo, es que incluso interceptan las comunicaciones con Jaime Lombana, que es abogado del presidente Uribe, como lo sabe todo el país, desde hace 15 años. Por Dios, ¿cómo que no va a ser alguien que Jaime Lombana es abogado del presidente Uribe? Y no solamente eso, sino que utilizan esas conversaciones para efectos de extraer conclusiones negativas contra el presidente Uribe. No hay derecho. Eso es una clara violación de las garantías fundamentales de cualquier persona en cualquier país civilizado. Y eso lo hizo, desafortunadamente, esta sala de instrucción, que forma parte de esa cúpula de una pirámide judicial como es la Corte Suprema de Justicia. No hay derecho. Yo no quería pronunciarme ese aspecto, me resulta incómodo y además doloroso, pero me parece una violación muy grande interceptar a Álvaro y usar una interceptación ilegal en las condiciones que hemos señalado conmigo, que soy su abogado, hablando de temas estrictamente jurídicos. ¿De qué estábamos hablando? Pues del incidente, de si él había cumplido o no con la retractación que le había ordenado el Tribunal Superior de Bogotá. De eso estábamos hablando, y hay prueba documental incontrovertible, porque al presidente Uribe le llega un oficio, y estoy hablando de hechos que son de un proceso público, de que ya fue fallado y archivado porque el tribunal consideró que Álvaro Uribe sí había rectificado. De eso estábamos hablando. Está el sello, yo le envié a Vicky la página web de la rama judicial, que es un documento público donde consta que el 21 de marzo de 2018 se radicó el escrito que argumentaba que Álvaro Uribe sí había cumplido con la retractación para que se negara el incidente de desacato. Esa es una prueba documental incontrovertible, y la Corte dice que no, que era que se estaba preparando una carta para Monsalve. Yo creo en la Corte Suprema, pero yo le imploro a esos magistrados que también aman el derecho, hombre, que sean objetivos, que sean imparciales, que respeten, así sea mínimamente, esa presunción de inocencia a la que tenía Álvaro Uribe
y las demás personas, y que solo en el juicio tomen decisiones tan graves como es privar de la libertad a una persona, porque ante la opinión pública lo que ha quedado en la mente de los ciudadanos colombianos y de los extranjeros de otros países es que Álvaro Uribe es culpable de unos hechos cuando ni siquiera se ha iniciado el juicio. No es la persona de Álvaro Uribe, es cualquier persona. El artículo 29 de la Constitución, en su inciso final, establece la llamada cláusula de exclusión. Será nula de pleno derecho toda prueba que se obtenga con violación del debido proceso. Y el artículo 23, por ejemplo, de la Ley 906 del 2004 establece justamente el desarrollo de esa cláusula de exclusión. Es claro que una vez se actúe por medio de un juez independiente e imparcial, esa prueba tendrá que ser excluida. Todas las interceptaciones ilegales de comunicaciones tendrán que ser excluidas. Y esa exclusión pues tiene unas consecuencias jurídicas que, por la reserva que todavía tiene el proceso, pues yo no me puedo referir una a una. Pero sin duda, este es un caso que no resistiría el análisis de ningún observador imparcial. ¿Existe alguna prueba que diga que él pidió que le pagaran un centavo a un testigo? ¡Ninguna! Por eso es que pedíamos que se abriera el expediente, que fuera público, porque podrán ver los colombianos y la opinión pública internacional que no hay una sola prueba que diga que él dio la orden o conoció siquiera. Para colmo de males, serán estos mismos magistrados que ordenaron la detención domiciliaria contra Uribe los que decidirán si dejan el caso en la justicia ordinaria. Recordemos que la Procuraduría respaldó la solicitud de la defensa y dice que el alto tribunal perdió la competencia para investigar a Uribe cuando él dejó de ser senador.